Se acabó la pesadilla de 24 años. Se acabó la peor época de la historia del Real Oviedo, que vuelve a Primera División. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy toca hablar, como habéis visto, del Real Oviedo, de ese ascenso histórico que consiguió ayer en el Carlos Tartiere ante el Mirandés, remontando la eliminatoria que se había puesto en contra tras esa derrota en Andúba hace una semana, pero que hoy puede celebrar tras ganar por 3-1 con esa prórroga y ese gol final de Portillo que puso la locura. Pero retrocedamos en el tiempo para llegar a 2001, hasta hace 24 años, cuando el Oviedo cayó por 4-2 en Mallorca y descendió en Primera División a Segunda, donde estuvo 2 temporadas, y cuando deportivamente descendió a Segunda B, realmente bajó hasta Tercera por impagos, estuvo muy mal económicamente, tuvo una deuda que no podía solventar y que le llevó hasta Tercera División, como digo, categoría de la que salió poco después, pero después volvió a descender y en 2007 de nuevo estaba en Tercera. Le costó mucho salir de ahí, llegó a Segunda B y en 2015 regresó al fútbol profesional tras 12 años de espera. Eran ya 14 desde ese descenso de Primera División y hoy, 24 años después y 10 años después de volver a Segunda, por fin vuelve a la élite del fútbol español. Todo esto hay que ponerlo aún en más valor porque hace justo un año, hace una temporada por estas fechas, perdió la final de playoff ante el Español en Barcelona, siendo remontado porque había ganado 1-0 en el Carlos Tartiere, y al final se acabó quedando en segunda, siendo el último en acabar la temporada y además yéndose con ese golpe emocional que tanto costó de digerir, pero que justo un curso después, 365 días después, está celebrando. Y si la vida da segundas oportunidades, también las da el fútbol, porque solo hay que ver la figura de Veljko Paunovic, entrenador actual del Real Oviedo, que llegó hace 3 meses para sustituir a un Javi Calleja que no acababa de dar con la tecla, aunque el equipo lo mantenía en una buena posición en playoff, pero estaba yendo a menos, no acababa de transmitir esas buenas sensaciones. El club decidió cambiar de entrenador y hoy Veljko Paunovic, que era jugador del Real Oviedo en 2001 en ese fatídico descenso del que ya hemos hablado en Primera División, con 3 meses, como digo, espectaculares, en los que con 10 jornadas antes del playoff hizo 24 de 30 puntos, pasó de que el equipo empezase casi a mirar más al séptimo y al octavo porque veía peligrar su plaza de playoff, al final hacer casi un pleno de puntos en esas últimas 10 citas, que lo auparon hasta la tercera posición, peleando el ascenso directo hasta el último día, que al final se lo acabó llevando el Elche. Antes, la semana anterior, se lo había llevado el Levante, pero les hizo mantener y subir su ritmo, porque si no, los alcanzaba. No le dio para ese ascenso directo por la desventaja que traía anteriormente, porque es que en esta etapa con el serbio no podía hacer más, es que prácticamente hizo un pleno de puntos y aún así no lo consiguió, pero se quedó tercero. Eso le dio esa ventaja para el playoff de poder empatar las eliminatorias y tras una prórroga poder pasarlas, además teniendo la posibilidad de jugar las 2 vueltas en casa en el Tartiere con su afición, lo que no pudo hacer el curso pasado. Comenzó el playoff con esa eliminatoria ante la Unión Deportiva Almería, en la que ganó por 1-2 en la ida. Después acabó sufriendo porque se le había adelantado con ese gol de Melero, pero acabó empatándolo y eso le sirvió para llevarse la eliminatoria. Y ya después ante el Club Deportivo Mirandés, aunque empezó perdiendo en un partido inicial bastante igualado, pero que no le servía, acabó remontando tras levantar Paunovic los ánimos en una vuelta ayer en la que además Panicelli había adelantado a los jabatos y había puesto la eliminatoria con 2-0, complicándolo todo aún más. Pero aún así, ese tanto de Cazorla de penalti antes del de Chaira, que ya daba el ascenso pero que obligaba a la prórroga y a mantener ese resultado, Paunovic se protegió a partir de ahí, en el minuto 50 más o menos, cuando hizo ese segundo gol. Intentó protegerse, calmar el partido, hacerlo largo, salir con Alemão a la contra, y a partir de ahí el Mirandés le costó, aunque tuvo unos minutos de reacción positivos, ya le costó más
generar ocasiones, producir, hacer daño a una defensa que estaba muy bien estructurada y que, como hemos dicho siempre, defiende el área de maravilla. Aguantó y en la prórroga Portillo lo sentenció con un tercer gol que le da su quinto ascenso en 5 años en segunda división al media punta y que acaba con la pesadilla. Todos los ascensos tienen sus pequeñas y grandes historias y este, por supuesto que no se queda atrás. Al final son muchos años de trabajo, de esfuerzo y esto pues te hace recordar muchas cosas como la de Diego Cervero, una historia en la que el delantero del Real Oviedo, tras perder el ascenso desde tercera en playoff en 2004, dijo: no sé si podré llevar a este equipo a primera, pero o me muero o de aquí no me marcho hasta que no subamos a segunda B. Sus goles al final acabaron llevando incluso a su Oviedo a segunda división. Después se marchó, se acabó retirando fuera del Tartiere y justo este mismo verano que volvió al club como médico, cierra el círculo. A mí este equipo, siempre lo he comentado por Twitter, también por aquí en ocasiones, siempre me ha recordado precisamente a ese Español de Manolo González que la temporada pasada decidió cambiar de entrenador, decidió cesar a Luis Miguel Ramis para subir al técnico desde el filial. En esos 3 meses finales con 12 partidos acabó invicto, ascendiendo después de superar las eliminatorias ante los asturianos. Primero el Sporting en semifinales y después el Oviedo, que además fue el partido de esa final, la ida en el Tartiere, que le dejó sin invicto porque fue el primer partido que perdió Manolo como entrenador del primer equipo del Español y después lo acabó remontando, una situación que ha sido exactamente calcada porque Paunovic llegó en media falta de 12 de 10 partidos, también llegó invicto al playoff y tras superar la primera eliminatoria bastante igualada, de hecho los resultados son idénticos porque ganó por un gol la ida de semifinales fuera de casa, el Español en Gijón y el Oviedo en Almería, y después ambos empataron la vuelta en su propio estadio que les sirvió para pasar de ronda y en la final los dos perdieron el primer partido por un gol, 1-0, y en la vuelta acabaron remontando ganando por 2 goles. Por tanto es una historia que a mí no me recordaba por esto porque no había pasado obviamente, pero a mí me recordaba porque eran equipos de perfil similar que tenían muchas similitudes, muchas características, sobre todo el crecimiento que tenían en área propia, también en la rival, pero sobre todo en la suya defensivamente, donde eran muy contundentes, defendiendo bajo, defendiendo ahí cómodos cerca de su portería, estaban siendo de los equipos que menos goles recibían desde ese cambio de entrenador y que más aprovechaban los que ellos marcaban. Eran dos equipos muy fiables porque al no encajar le hacían siempre competir y estar cerca y dentro de los partidos y al final de esa manera se lo han acabado llevando, calcando una temporada para el recuerdo. Pero desde luego que si hablamos de historias, la principal y la más importante de todas es la de don Santiago Cazorla, porque a sus 38 años, tras una trayectoria llena de lesiones en las que incluso le llegaron a decir que igual podía quedarse sin caminar, él no decidió retirarse, sino que quiso volver a casa, al Estadio Carlos Tartiere, para jugar con el Real Oviedo, con el que no había llegado a debutar en el primer equipo, solo había jugado en inferiores antes de salir muy joven al Villarreal, y 2 años después ha conseguido seguramente lo más importante de su carrera, porque ya era una leyenda del fútbol español por lo que había conseguido tanto con sus clubes como con la selección, pero ya desde hoy también lo es de su casa, de su ciudad, de su equipo, del Real Oviedo. Así que desde luego es un ascenso muy merecido por un club que está haciendo muy bien las cosas desde ese cambio de propiedad con el grupo Pachuca, ha invertido, ha hecho grandes fichajes, perdió jugadores importantes el pasado verano como el propio Bretones que acabó en Osasuna, firmó muy bien, para mí le faltaba sobre todo el lateral derecho porque lo demás era excelso, siempre lo comentamos por Twitter, y en enero lo acabó solucionando con ese fichaje de Nacho Vidal que al final ha acabado siendo protagonista indiscutible en este final de temporada también, por supuesto. No me quiero olvidar tampoco del Mirandés, que ha hecho una temporada excepcional, que ya entra en los libros de historia aunque no haya acabado como ellos querían. Era una ilusión, siempre lo comentaron, porque desde luego que su objetivo lo consiguieron en marzo, ya lo que estaban haciendo aquí era de regalo, era increíble.
era una pasada, una hazaña histórica que aún así será recordada. No le acabó llegando por detalles, así que felicidades al Real Oviedo, a toda la afición. Espero que os haya gustado el vídeo, que estéis disfrutando toda esta experiencia en estos días los aficionados del Real Oviedo. Acordaros de darle un like y difundir el vídeo y nos vemos en la próxima.